La temperatura 23 la máxima para hoy. En esta jornada de martes, después del 25 de mayo, Día de la Patria en la República Argentina, el Senado en Mendoza tratará el desafuero del legislador de Protectora, el senador Marcelo Romano, quien el año pasado, el 11 de agosto más precisamente, mantuvo un altercado con policías por una cuestión familiar. Y esto ha generado entonces una investigación por parte de la fiscal correccional Gabriela García Cobos, quien lo acusó de atentado a la autoridad y pidió que al legislador le quiten los fueros para continuar con la investigación. Al senador Romano lo tenemos en línea y lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, senador? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Buen día, Hugo. Un saludo muy grande a toda la audiencia del Este y bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, senador, ¿cómo está en las horas previas a lo que va a ser el tema que se tratará en la legislatura del 2006? Que esto no ocurre en la provincia de Mendoza. Me va a corregir usted si estoy errándole en la información. Sí, bueno, estamos muy tranquilos porque todo esto es ordenado por el jefe de una enorme estancia que es Mendoza, que es el patrón de estancia, que es don Cornejo. Y en realidad no fue así. Afortunadamente está todo grabado en el CEO, lo que pasó el día de las elecciones. Habían 6 policías que habían detenido a mi hija por una denuncia en el 911, que después se demostró que no era contra mi hija, era una señora que andaba en un auto parecido, que la habían neutralizado. Y solamente yo le dije al ministro, me acuerdo venir en ese momento, le mandé un mensaje diciéndole que ya la habían dejado ir a mi hija, yo nunca discutí con los policías, que 6 patrulleros para una chica de 20 años, no importa sea la hija de quien sea, como todo igual ante la ley, era mucho recurso. Por el otro lado se estaban yendo los delincuentes. Entonces ahí misteriosamente, en el CEO, donde está todo grabado en el 911, los policías en ningún momento dijeron que yo les había hecho algo, les había dicho algo, porque inmediatamente el policía lo debería haber grabado en ese CEO que se llama el 911, queda todo grabado. Y bueno, el ministro Benier mecanizó todo para que una fiscal, que fue designada por el cornejismo, después nos dimos cuenta de que la fiscal en su casamiento estaban los funcionarios cornejistas, o sea, bueno, yo he denunciado todas y cada una de las irregularidades que me he enterado y que he tenido pruebas del gobierno de Cornejo: fracking con sustancias químicas, 1.650 millones de pesos en publicidad oficial, la revisión técnica obligatoria, un armado y un manejo entre Mema y Romero, sus funcionarios, dicho sea de paso, Mema, uno de los que estaba en el casamiento de la fiscal que me acusa. Después lo denuncié por la toma de penitentes, la tomaron a las instalaciones de penitentes sin que hubiese terminado una concesión anterior y se la dieron a unos amigos de ellos, del conejismo. Bueno, una serie de situaciones, y lo que no te perdonan es la 7722. Yo me vine caminando de San Carlos, no me importó si yo era senador, si tenía fuera, me vine caminando con mi pueblo. Le dijimos al gobernador, mire, no haga esto con la ley que defiende el agua, mire que se va. Terminaron haciendo el primer escándalo del gobierno de Suárez, pobre tipo que además no gobierna, el que gobierna es Cornejo, ¿Cómo no don gobierna? Cornejo. ¿Usted dice que no gobierna No, Suárez? no, mire, yo le voy a poner 2 ejemplos, 3 ejemplos. La 7722, usted cree que Suárez la tenía preparada, que la había hecho en campaña, pero no fue Suárez, fue Cornejo el que empezó con esto. Y después, ¿sabe qué? Mire, el otro escándalo que tuvo Suárez, el segundo escándalo, fue una obra de irrigación que se llama Acueducto Montecomán La Horqueta, una obra de 500 millones de pesos del BID. Resulta que se la querían adjudicar al sexto, al que había quedado en sexto lugar, 60 millones de pesos más caro. Esa fue la segunda, el segundo golpe que recibe Suárez por culpa de su antecesor Cornejo. ¿Sabe qué terminó pasando? La terminaron anulando a esa obra. ¿Y sabe lo que ha pasado ahora? ¿Por qué me piden el desafuero misteriosamente 7 días después de que yo pedí la interpelación del ministro Isgró por el escándalo ahora de Portezuelo del Viento? Una obra de $1.000 millones que está direccionada para una única empresa que ha comprado los pliegos, que es Pescarmona, que los pliegos están hechos por un ex Pescarmona que hasta el 2019 recibió notificaciones de la justicia brasilera representando a Pescarmona. Y además deja abierto que vengan los chinos a llevarse la plata de los argentinos, de los mendocinos, porque pusieron una cláusula que no permite
que las empresas entren porque usted tiene que haber construido 3 presas de Portezuelo del Viento en los últimos 15 años. ¿Y sabe qué? En Argentina no se han construido 3 presas como Portezuelo en los últimos 15 años. Entonces, este escándalo fue el que más le dolió al jefe de la estancia, que se llama Don Cornejo, que fue el 16 de mayo, 7 días después que yo pedí la interpelación por lo de Portezuelo, a decirle a los senadores que ese desafuero que estaba ahí guardado volviera a salir a la luz para ver si yo me quedaba callado. Imagínense que me dieron más ganas de seguir hablando. No lo digo yo que el desafuero es irregular, lo acaba de decir un ex juez de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Pérez Walde les ha dicho que esto no se hace, que es una vergüenza lo que está pasando en Mendoza, y que bueno, ya la historia seguramente los va a situar tanto a Don Cornejo como a Suárez en un lugar muy triste, ¿no? Lamentablemente. Romano, ¿qué significa que se quede sin fueros usted como legislador? Porque acá no hay que confundir, no es que usted va a dejar la banca. Si se aprueba, que es con, no, mire, con la no hay, mayoría no hay de que los confundir, que... Sí, no hay que confundir, pero hay que decir la verdad. sí. No hay que confundir, pero hay que decir la verdad. Al mendocino lo que le tiene que preocupar que le van a meter una mordaza en la boca a uno de los únicos senadores que está denunciando irregularidades, que defiende el agua, que defiende a los regantes, que defiende a los productores. Yo mañana no voy a poder hablar con usted con la tranquilidad con la que yo estoy hablando hoy. ¿Por qué? Porque no voy a tener la inmunidad parlamentaria, que es la protección que me da la Constitución para que yo pueda hacer mi trabajo. Van a salir el ejército de fiscales que tienen al servicio del cornejismo y me van a procesar, porque lo que yo estoy diciendo todavía no está aprobado. Obviamente que no está aprobado, porque los negociados de Portezuelo lo están haciendo en este momento. ¿Me entiende cuál es la diferencia de tener un fuero y no tenerlo? Es la mordaza que a usted le ponen a partir de que lo dejan sin fuero. Es decir, que usted a partir de mañana simplemente podrá asistir a la Casa de las Leyes para... Mañana me voy a robar el sueldo, porque no voy a poder laburar, claro. No voy a poder hacer lo que yo tengo que hacer, que es denunciar irregularidades, denunciar corrupción, defender al que no puede hablar, defender al laburante que le meten el impuesto en la Lobesia y no lo pagan ellos, cuando quieren hacer fracking en la cabeza de cuenca del río donde toma agua usted y toda la gente del este. Eso no lo voy a poder hacer más, Hugo. ¿Y en realidad qué pasó ese 11 de agosto? Nada, ese 11 de agosto mi hija había sido detenida por 6 patrulleros. Ese día mi hija había sido detenida por 6 patrulleros por un llamado al 911 de un señor Bernabé Garay, que es un chofer de la línea 500, pero que denunciaba a otra señora, una señora grande, de avanzada edad, que había discutido con su marido en la salida de Tupungato, donde este chofer se estaba comiendo un asado y lamentablemente iba en un auto parecido al de mi hija. Cuando yo llegué, ya a mi hija la estaban dejando circular, por eso le digo que no pasó nada. No hay nada en el CEO, que es el 911. Esto fue un armado del ex ministro de Seguridad de Cornejo. Ahora, si no pasó nada, Romano, ¿por qué lo investigan? Me investigan porque yo denuncié la corrupción en el gobierno de Cornejo. Imagínense que yo fui el único que denunció penalmente a Cornejo cuando clavó fracking con sustancias químicas en la cabeza de Cuenca del Río Atuel y después le bajó la regalía del 12 a 9 al grupo Vila con la empresa Altrego en Sociedad Anónima. Denuncié el negociado de la revisión técnica obligatoria, denuncié penitente cuando lo tomaron. Imagínense cómo denuncié la publicidad oficial, por la cual algunas emisoras reciben millones de pesos y otras no reciben nada, porque manejan una pauta de 1.650 millones. ¿Usted puede creer que han venido alguna vez a la legislatura a explicar eso? Nunca. Entonces yo fui el único que dijo, a mí no me importa que los medios no me saquen. Yo quiero que me digan qué hacen con esa plata. Y por eso me investigan, no por otra cosa. ¿Y hoy el oficialismo tiene los votos para conseguir el desafuero? Hoy el oficialismo tiene los votos gracias a un senador que entró para ser opositor y se transformó en oficialista, que por obra divina es el pastor Bonarrico, un iluminado de Dios que le ha dado a Cornejo de acá, desde que se recibió como senador, todos los votos que necesitó Cornejo para hacer lo que quisiera en sus 2 últimos años. Y gracias a esa mayoría automática que Cornejo tiene por la invocación divina de haber convertido a un senador opositor en oficialista. ¿Qué piensa hacer a partir de que la situación hoy lo deje sin fueros? Porque seguir haciendo exactamente lo que vengo haciendo todas las mañanas que me pongo los zapatos y que me hicieron entrar a la legislatura los mendocinos. Laburar,
seguir luchando, no me importa que me procesen, no me importa que me suspendan, no me importa que me inhabiliten para ejercer cargos públicos. Yo no nací dentro de la legislatura, soy abogado, especialista en derecho de agua, tengo la finca que me dejó mi viejo, no necesito ningún curro para, como dicen los radicales, para vivir. Soy un tipo que me gusta lo que hago, defiendo el agua, la voy a defender hasta el día que me muera. Y nada, no va a cambiar nada para mí. Lo que sí va a cambiar para Mendoza comienza a entrar en una etapa oscura donde los capos de una organización muy bien armada, que tiene el control de la suma del poder público, dice quién va en cana, quién no va en cana, quién paga impuestos, quién no paga impuestos, quién es bueno, quién es malo, y eso está manejado por un hombre que Don Corleone. Yo le he puesto Don Cornejo, ¿sí? Es lo más parecido a la versión mendocina de esa serie del cine, ¿no? Don Cornejo. ¿Va hoy usted a la legislatura porque algunos legisladores pueden asistir al Senado? Sí, hoy me voy a defender y me van a tener que escuchar. Hoy el gobierno de Suárez entra en la historia como uno de los gobiernos, primero, más débiles de la historia y más oscuro. La persecución política a un líder de la oposición, que además tengo orígenes radicales, yo creo que lo va a situar a Suárez. Se va a acordar la gente de Suárez por la pueblada de la 77-22 y por los escándalos políticos. No lo digo yo, vuelvo y repito, recién en otra radio de cada local, el doctor Pérez Waldes, ex jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad, además ex juez de la Corte, acaba de decirle a Suárez que este desafuero es un atropello a la democracia, que no se tiene que hacer, que no se tiene que mezclar la política con la justicia y que tienen que respetar la división de poderes. ¿Usted puede apelar esto que va a pasar hoy? No, yo no lo puedo apelar, yo ni lo voy a apelar tampoco. Cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda. Yo me pregunto por qué los senadores radicales que ahora se rajan la vestidura por sacarme los fueros a mí por una contravención que ni siquiera la han probado, porque está todo echado para atrás. Ya va a ver que en cualquier momento, si no hay ninguna matufia dentro de la justicia, me declaran el sobreseimiento. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si la justicia le declara... que los radicales, sí. Imagínense que los radicales tuvieron a Bondino 2 años procesado por las coimas del casino, y a nadie se le ocurrió, ni a Don Cornejo, ni a nadie, pedirle el desafuero. Una vergüenza. Digo, ¿qué pasa si la justicia después lo saca sobreseído a usted por la causa? Y mire, va a ser una vergüenza institucional. Voy a venir con el papelito acá a la legislatura y decir, muchachos, ¿me devuelven los fueros? Pero mientras tanto me van a tener en la parrilla callado. Bueno, yo no me voy a quedar callado, pero van a tratar de tenerme callado todos los meses que ellos necesitan. El problema lo tiene el procurador de la Corte ahora, que es el tipo que maneja a los fiscales, que lo puso Cornejo. Dentro de poco van a haber elecciones. Y yo les puedo asegurar, Hugo, que las mayorías van a cambiar. Y todos esos que se creen ahora protegidos por el aparatito organizado por Don Cornejo, no va a poder defenderse y se va a tener que ir. Porque lo que está haciendo permitir la persecución judicial de un opositor por algo que ni siquiera le pueden probar y que además ni siquiera es una contravención, eso no tiene perdón, no solamente de Dios, no tiene perdón de los ciudadanos, porque han convertido una democracia en una dictadura. Bueno, para que la gente que nos escuche entienda hoy, de los senadores que participen de la sesión, no importa el número, la mitad más uno que vote a favor el desafuero, inmediatamente ya se aprueba, ¿es así? Así es, Hugo, exactamente. El único que te puede quitar los fueros es el cuerpo y, como le dije, los radicales tienen la mayoría automática, la han tenido siempre. Bueno, le cambio de tema para ser breve y le pido una opinión de la propuesta del diputado Difonso de unificar todos los organismos del agua. Usted es que es tan defensor y estudioso del tema agua. ¿Es viable? Bueno, ¿es conveniente? Sí, primero hay organismos que están sobrando. Yo a Alepa lo hubiera cerrado hace rato y esa plata la hubiera usado para hacer más canales, hacer más compuertas. Segundo, la unificación en términos de ahorro económico es buena siempre y cuando no se rompa y no se viole el poder que la Constitución de Mendoza le da a irrigación como órgano autárquico y autónomo. Si se respeta la autonomía y la autarquía, todo lo que sea en materia hídrica, si la adhesión es del resto hacia irrigación, yo la apoyo perfectamente porque construiría un super organismo
en materia hídrica, pero vuelvo y repito, siempre y cuando la autonomía y la autarquía de irrigación se respeten, porque ese es el espíritu de la Constitución nuestra. Senador Romano, bueno, usted dice que no lo podremos llamar más, entonces no podrá hablar más. Eso es lo que ellos quieren. Usted me puede llamar Hugo todas las veces que quiera, porque yo igual, cuando no era senador, yo andaba igual en la orilla de la ruta del 2003 para parir la 7722, así que no tenía fuero, no tenía nada. Estos chicos se equivocan, creen que me van a hacer un error, que me van a hacer cometer un error y me van a meter preso, pero mire, si defender el agua de Mendoza, por defender el agua de Mendoza me tienen que sacar los fueros y ese es el precio, los tipos estos me están cobrando barato, me tendrían que fusilar en la Plaza Independencia, porque no me voy a quedar callado nunca, y porque el agua la voy a seguir defendiendo de donde me toque estar. Así que le agradezco que me haya dejado hablar con los regantes, con los productores y con todos los ciudadanos del este. Senador, ha sido un gusto, como siempre. Que esté bien, Igual, gracias. adiós. Chao, hasta cualquier momento. El senador Marcelo Romano de Protectora. Hoy se trata, uno de los temas que va a tratar la legislatura, es el desafuero, por lo que él ya contaba. Un incidente ocurrió el 11 de agosto del año pasado en el momento de las PASO nacionales, cuando se votaba por los precandidatos a presidente en la República Argentina. Su hija fue protagonista, él dice que no, que era otra persona que andaba en un vehículo parecido y que ya con los elementos que tiene, las herramientas que ha presentado en la justicia, en el momento debido ya se conocerá la verdad absoluta.